Hoy vamos a seguir con vectores en el plano. Empezamos con cómo convertir coordenadas cartesianas a polares y viceversa. Esto lo podríamos aplicar tanto a vectores como a puntos, pero empezamos con vectores. Las coordenadas polares vienen dadas por dos parámetros, r, que es el módulo de este vector, y z. Z es el ángulo que forma el vector con respecto al semieje x positivo. Y las coordenadas cartesianas son las componentes del vector, x e y. ¿Cómo pasamos de cartesianas a polares? Primero vamos a calcular el módulo del vector, que sería la r. Y para esto utilizamos Pitágoras porque vemos que las componentes del vector y su módulo forman un triángulo rectángulo. Estos son 90 grados. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Despejamos r y nos da que r es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y ahora, ¿cómo calculamos este ángulo z? Pues utilizamos la fórmula de la tangente. Tangente de z es igual a cateto opuesto partido de cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo z? Pues sería este, que viene a ser la componente y. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Este, que viene a ser la componente x. Por lo tanto, tangente de z es igual a y partido por x. Despejamos z y nos da que z es igual a tangente a la menos 1 o arcotangente de y partido por x. Y ahora el caso contrario, pasar de polares a coordenadas cartesianas. En este caso utilizamos las dos funciones trigonométricas restantes, el coseno y el seno. Coseno de z, ¿a qué es igual? Cateto adyacente partido de la hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo sería la componente x. Y la hipotenusa sería el módulo, la r. Así que coseno de z es igual a x partido por r. Despejamos x y ya podemos calcular esta componente. Ahora utilizamos el seno de z. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto partido de la hipotenusa. El cateto opuesto es la componente y la hipotenusa es r, el módulo. Así que seno de z es igual a y partido por r. Despejamos y ya podemos calcular esta componente. Primer ejemplo. Tenemos el vector r, que tiene de componentes 4, 3. También lo podemos indicar con los vectores unitarios y j. Sería 4i más 3j. Y hay que hallar las coordenadas polares de este vector r. Bien, pues empezamos calculando el módulo. R es igual a, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente x es 4 al cuadrado, y la componente y es 3 al cuadrado. Si calculamos, esto nos da 5. Así que el módulo de este vector, la r, es 5. Y ahora nos queda calcular el ángulo z, el ángulo que forma el vector con respecto al semieje x positivo. Y utilizamos la fórmula de la tangente. Tangente de z es igual a cateto opuesto partido de cateto adyacente. El cateto opuesto es la componente y, es decir, 3. Y el cateto adyacente es la componente x, es decir, 4. Despejamos z, que es igual a tangente a la menos 1 de 3/4. Si calculamos, esto nos da 36,87 grados. Por lo tanto, las coordenadas polares del vector r serán 5, 36,87 grados. 5 es el módulo, la r, y 36,87 grados es el ángulo z. Aquí tenemos la solución. Y el segundo ejemplo. Ya dijimos que pasar de coordenadas cartesianas a polares se podía aplicar tanto a vectores como a puntos. En este caso tenemos un punto.
Y nos dice, las coordenadas cartesianas de un punto XY sobre el plano son menos 3,5, menos 2,5 metros. Encuentre las coordenadas polares para este punto. Entonces, en este caso, la R no va a ser el módulo del vector porque no tenemos un vector. Sería el segmento que une este punto con el origen de coordenadas. Este es R. Y el ángulo Z será el ángulo que forma el segmento R con respecto al semieje X positivo. Todo este ángulo. Por lo tanto, tenemos las coordenadas cartesianas y queremos pasar a polares. Así que vamos a empezar calculando R. Y utilizamos Pitágoras. R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Este sería el triangulito que formamos, rectángulo. Esta es la componente Y, menos 2,5. Y esta sería, la coordenada X, menos 3,5. Así que R es igual a raíz cuadrada de menos 3,5 al cuadrado más menos 2,5 al cuadrado. Y R nos da 4,3. Así que R, este segmento será 4,3. Y ahora nos queda el ángulo. Para ello utilizamos la fórmula de la tangente, tangente de Z. Pero en este caso el triángulo que estamos teniendo en cuenta es este rectángulo. Así que en realidad el ángulo que vamos a calcular será este. Vamos a llamarle alfa, por ejemplo. Así que tangente de alfa es igual a cateto opuesto, menos 2,5, partido de cateto contiguo, menos 3,5. Despejamos alfa y nos da tangente a la menos 1 de menos 2,5 partido de menos 3,5. Menos entre menos es más, así que ya podemos indicarlo como 2,5 partido de 3,5. Y alfa es igual a 35,54 grados. Este es el ángulo alfa, pero el que nos interesa es el Z, el ángulo que forma R con respecto al semieje X positivo. Así que tenemos que añadirle este ángulo de 180 grados. Z es igual a 35,54 más 180, que viene siendo 215,54 grados. Así que R va a ser 4,3 y Z va a ser 215,54. Y aquí tenemos la solución. Ahora, convierte las coordenadas 13 y 23 grados polares a coordenadas cartesianas. Este es el caso contrario, pasar de polares a cartesianas. Así que utilizaremos el seno y el coseno. Este es R. En este caso se trata de un punto, no de un vector. R vale 13 y Z, este ángulo, vale 23 grados. ¿Qué calculamos con el coseno de Z? Pues el coseno es cateto adyacente partido de hipotenusa. X partido de R. El cateto adyacente es X y la hipotenusa es la R. Ya tenemos varios datos, que Z es 23 grados, X es la incógnita y R es 13. Así que despejamos X y nos da coseno de 23 grados por 13. $11,97. La coordenada X va a ser 11,97. Y ahora, ¿qué calculamos con el seno de Z? Pues el seno es cateto opuesto partido de la hipotenusa. El cateto opuesto es la componente Y y la hipotenusa es R.
Z es 23 grados, la Y es nuestra incógnita y la R es 13. Así que para calcular la coordenada Y tendremos que hallar seno de 23 grados por 13. ...5,08. Así que las coordenadas de este punto serán 11,97, 5,08. Y aquí tenemos la solución. Y por último, tenemos un punto, nos dan las coordenadas polares, que R es 5,65, A es 45 grados y hay que pasarlas a cartesianas. Bueno, pues primero vamos a utilizar el coseno de A. Y A ya nos dicen que son 45 grados. Así que coseno de A es igual a cateto adyacente, es decir, la coordenada X, partido de la hipotenusa, R. Y R ya es 5,65. Para calcular la coordenada X tendremos que hallar coseno de 45 grados por 5,65. Entonces X nos da 4. La componente X, porque este es un vector, será 4. ¿Y ahora cómo calculamos la componente Y? Pues mediante el seno. Seno de 45 grados es igual a cateto opuesto, la componente Y, partido de la hipotenusa, R, que es 5,65. Así que Y es igual a seno de 45 grados por 5,65. Y es igual a 4. Así que la componente X de este vector será 4 y la componente Y del vector será 4 también.